Bueno, ya saben que presento excusas, que a esta hora siempre nuestra caída de Zoom es absolutamente inminente. Entonces, quisiera saber si están por ahí, por favor, porque pues estoy viendo las pantallas. Bienvenida, Lisette, que no te habíamos visto. ¿Sí me están Buenas escuchando? tardes. Hola, buenas. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, voy a compartir. Si el Zoom no define otra cosa, entonces ustedes me contarán si están viendo la presentación. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, a ver acá que la puedan ver. Ok, perfecto. Hay que tener presente en las organizaciones que nosotros tenemos redes formales y redes informales de comunicación. A veces, estas redes informales conducen a una mayor comunicación, por lo tanto, no vayan a desestimarlas. Es decir, se supone que nosotros debemos canalizar nuestra información por vías aprobadas por la organización. Ustedes saben que en este organigrama que tiene un flujo vertical de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba o desde el punto de vista horizontal, a veces hay comunicaciones que sean transversales en todo el organigrama o sean circulares porque son para toda la organización. Esto, digamos, nos está contando específicamente cómo debe fluir por política institucional la comunicación y, digamos, qué beneficios traen unas comunicaciones de las otras. Pero hay otras que se dan a partir de personas clave en la organización o no clave, que siempre están comentando y están informando y Radio Pasillo llega primero que la comunicación que la comunicación formal, pero a veces esta comunicación informal es utilizada por los directivos para sensibilizar. Esta comunicación se da, por ejemplo, en baños, en cafeterías, en centros de impresión, donde supuestamente las personas van a acudir a ese sitio para encontrarse, para hacer una pausa, para comentar algo y ahí específicamente hablan de temas de la compañía. A mí me pasó en la vida real que yo a veces tenía que sensibilizar algunas decisiones y esas decisiones era, por ejemplo, ir a trabajar un sábado cuando nuestro horario habitual no contemplaba el día sábado, o ir como recogiendo un poquito de información sobre personas que de pronto estaban ahí como medio en crisis, en fin. Entonces ese radio pasillo funciona y funciona con personas clave. No funciona cuando es negativo, no funciona cuando yo trato de hacer un corrillo para generar un malestar. Eso es evidente en la organización, atenta contra el clima organizacional y adicionalmente no nos deja trabajar tranquilamente, pero cuando tiene un muy buen fin, funciona, porque a veces cuando ya llegan las decisiones de carácter corporativo o de carácter organizacional, las personas ya tienen una leve información y entonces no los golpea tan duro. Cumplen una confirmación a veces de confirmación de mensajes formales. Hay personas que están muy enteradas de todo. Increíblemente las personas de servicios generales son personas que viven totalmente enteradas de todo lo que ocurre. ¿Por qué? Porque en chaques de llevar un cafecito, una agua aromática o recoger una papelera, ellos van recogiendo información de puesto en puesto. De hecho, a veces hay situaciones donde se están hablando cosas tan complicadas y tan de secreto de la organización en salas de juntas, por ejemplo, que cuando entra una persona de servicios generales todo el mundo guarda silencio y no permite que la comunicación se vaya a filtrar. Entonces se filtra cuando es necesario, se trata de no permitir la filtración cuando el tema es absolutamente
secreto. Otras personas que a veces tienen mucha información son las secretarias de presidencia, las secretarias de gerencia, las secretarias de las distintas áreas, porque ellas tienen que hacer los documentos correspondientes. Entonces se enteran primero de cosas que van a ocurrir, que de pronto van a hacer un despido de personal, que de pronto van a tener un detalle de una bonificación o que va a haber una convención, en fin. Son cosas que estas secretarias a veces no olvidan que son de secreto, pero cuando yo quiero que de alguna manera se filtre un poquito la información para ir sensibilizando, pues simplemente le digo a estos actores clave dentro de la organización que vayan comentando. Cumplen esa confirmación de mensajes, a veces sirven para aclarar dudas, de pronto hay alguien que lo para a uno en mitad del corredor y le dice, fulano de tal, tú que tienes conocimiento acerca de esto o que perteneces a tal o cual comité, pudieras aclararnos esta situación, y entonces ahí se hace la aclaración correspondiente y esta no es considerada una información o una comunicación de carácter formal. Lo que va formal va por un medio establecido, va por una intranet, va por un correo electrónico dirigido, va por un comunicado a nivel general, va con un memorando. Y normalmente los memorandos tienen la finalidad de llamar la atención, pero bueno, igual se utilizan para aclarar dudas dentro de las organizaciones. A veces sirven también para ampliar de información general con miras a aclarar de pronto algo que puede ser curiosidad por parte de los empleados antes de que se convierta en un mecanismo de rumor negativo, es decir, que sea un chisme. Aceleran los procesos porque muchas veces se llega a la información por una red informal antes de que llegue la comunicación formal, y puede ser que en oportunidades se contradiga el mensaje formal. Ahí es donde uno tiene que tener muchísimo cuidado porque las personas pueden cambiar el sentido de la información y no conviene. Entonces, ¿qué hace uno desde el punto de vista estructura organizacional? Tratar de aclarar y entregar lo más pronto posible las aclaraciones que corresponden. La informalidad de la relación, por ejemplo, por filiación, camaradería, puede lograr que actividades propias de un cargo se realicen sin protocolo, muchas veces alterando el orden normal de la gestión por simple influencia. Es cuando yo utilizo, digamos, mi buena amistad con la secretaria de la gerencia general y por ella me entero de situaciones que van a ocurrir dentro de la compañía o porque los mismos funcionarios dejan filtrar la información. Entonces, esa relación hace que la información fluya de una manera diferente. En oportunidades también, esta informalidad es usada por la alta gerencia para influir sobre los demás. Y de alguna manera, pues también uno se entera de cómo fue recibida la nueva información, y pues estas personas que son clave dentro de la organización desde el punto de vista cercanía con las directivas, pues pueden ir contando cómo le cayó la noticia a los empleados. Eso es muy importante, por ejemplo, cuando hay algo, una disminución. Por ejemplo, yo me imagino ahorita en términos de pandemia, cuando tuvo que rebajársele casi el 20 o el 30% y fue mediante mecanismo de negociación, se le tuvo que reducir a las personas el salario para poder garantizar su permanencia en el trabajo, pese a que las puertas de la compañía estaban cerradas o semicerradas. A veces esas noticias caen mal y pues no todo el mundo las entiende. Entonces, cuando hay que contarle algo a la alta gerencia, que mira, es que la noticia no fue bien recibida, o que fulanos y sutanos están dudando, o que el sindicato, cuando hay sindicatos la cosa es más compleja, porque los sindicatos sí arman problema generalizado en todas estas situaciones. Entonces, digamos que en la comunicación informal es usada por la alta gerencia para tratar de minimizar el impacto que pudieron haber tenido determinadas comunicaciones. Es decir, por radio pasillo nos enteramos del malestar que causó, y antes de enviar una nueva información en la vía en la que habíamos enviado el anterior, pues tratamos nuevamente de enviar algo que tranquilice los ánimos y que le permita a las personas entender que no va a pasar nada, que todo está dentro de condiciones de tranquilidad y de normalidad. La comunicación informal suele fluir mucho más rápido que la formal,
¿Por qué? Porque es radio pasillo y ahí es más fácil tener información que mientras se emana desde un departamento específico el tema de la información que la gente está esperando. A veces para el empleado común, la información que viene por sus mismos compañeros tiene más fidelidad que la misma comunicación formal. Entonces hay que entender esos procesos y hay que evidenciar cuándo se está desestabilizando ese clima organizacional y cuándo se desestabiliza en general la organización. En otras oportunidades, por ejemplo, esta situación propicia encuentro entre grupos de personas que pueden servir de apoyo en la mediación de algún tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque dicen, no, pero si nos enteramos de esto que estaba ocurriendo, ¿por qué no fulanos y sutanos que tienen tanta llegada con la alta gerencia piden una reunión y les cuentan que nos enteramos acerca de, y entonces miremos a ver qué se puede hacer? Entonces las personas voluntariamente se ofrecen a establecerse como canal de comunicación. Es importante también ver que las organizaciones necesitan dejar el flujo de la comunicación a partir de determinados canales y cada canal tiene una finalidad específica. Por ejemplo, un canal de estos es el determinado o llamado frente a frente. Es decir, cuando yo llamo a las personas de una organización y les digo, nos vamos a reunir en sala de juntas en 15 minutos, por favor, háganse presentes tales y tales y tales y tales, los esperamos. Ese canal se considera frente a frente. Hay otro que es el de las conferencias, el que se usaba mucho antes de que aparecieran en el fortalecimiento de todas estas redes virtuales de comunicación para reunión como Zoom, como Teams. Había en las compañías un mecanismo llamado teleconferencia o videoconferencia y eran equipos especializados dentro de una sala donde están las personas de la compañía en distintos lugares de la ciudad y todos confluyen a esa reunión de carácter virtual. Allí, por ejemplo, puede haber el compartir documentos, el enviarles documentos, en hacer una reunión en tiempo real, donde tengo, en este momento, por ejemplo, podríamos tener gente de Medellín, de Cali, de Riohacha, de Leticia, de todas partes del país en una reunión de carácter virtual. Antes se necesitaban una serie de equipos que se llaman teleconferencia o equipos para videoconferencia y se puede transmitir video y audio y de la misma manera se pueden compartir documentos para la realización de las distintas actividades de carácter virtual. Fíjense que, por ejemplo, en la justicia entró con un mecanismo de oralidad hace ya unos años. Y entonces hubo una reforma en la parte penal. Al hacer la reforma en la parte penal, incluyeron el testimonio como parte importantísima del proceso. Y ya la mayoría, digamos, de salas de audiencia o de juzgamiento que estaban en universidades, por ejemplo, que tenían derecho, que estaban de la mano de USAID, por ejemplo, USAID es una corporación para apoyo que viene de Naciones Unidas y que viene para apoyo a la justicia. Ellos dieron una cantidad de dineros para crear esta infraestructura. Entonces, en los juzgados de Palo Quemado, en los juzgados de muchas partes, implementaron un sistema de teleconferencia o de videoconferencia donde evitaban que los presos, por ejemplo, de una ciudad, digamos, se tiene una audiencia con fiscalía acá en Bogotá, pero el preso o el señor privado o la señora privada de la libertad, vamos a hablar del señor porque voy a hablar de una cárcel del Barne. El Barne está lejos de Bogotá, entonces yo hago una conferencia entre el Barne, Palo Quemado, y de pronto puedo enlazar a otra parte. Entonces los presos no necesitaban cambiar de lugar. Y al no cambiar de lugar, pues finalmente podían estar comunicados con la fiscalía en el momento presente y real en el que se llevara a cabo la audiencia. Ustedes saben que hay retenidos que no conviene sacarlos de su lugar de reclusión.
y al no convenir sacarlos del lugar de reclusiones porque de alguna forma los pueden en trayecto, por ejemplo, de carretera, pueden interceptar los carros donde ellos van y sus amigos pueden hacer algún tipo de cometer algún acto ilícito, algún tipo de atentado y entonces, como en las películas, sacan a la persona que llevaban en tránsito de un lugar al otro y se lo llevan y entonces así los liberan. Y entonces con la anuencia de algunas personas del IMPEC o pues con la ayuda y la colaboración de otros. Entonces, para evitar ese tipo de traslados, se implementó un sistema paralelo, digamos que apoyara el tema de la justicia y eso se hacía por videoconferencia o teleconferencia. Pues teleconferencia porque era supuestamente por televisores con una señal UHF especial, en fin. Pero esto obviamente con el tema de la pandemia cambió un poco y ahora hay una cantidad de plataformas, incluyendo a Zoom, a Teams, a todas las plataformas que se supone tienen alguna forma de reunirse así tal cual como nosotros estamos cada uno en un punto de Bogotá reuniéndonos para esta clase. Eso también se hacía para las compañías, para evitar gastos de transporte. Entonces, antes la gente decía, uy, tenemos reunión en la casa matriz, tocó viajar a Bogotá, entonces nos vamos a reunir todos en Bogotá y le pagaban viáticos a las personas o había gastos de desplazamiento, tiquetes de avión, hoteles, alimentación. Ahora no, cada quien está en su ciudad y simplemente por una reunión de estas se contacta con los demás miembros de su organización. Entonces vamos a ver en realidad cuáles son los canales óptimos que tenemos y qué tipo de velocidad tienen para hacer conexión desde el punto de vista de comunicación corporativa. También está el teléfono y el correo de voz, la comunicación escrita, el correo electrónico y los mensajes inmediatos. Vamos a ver entonces cómo es esta comunicación frente a frente. Entonces, teniendo como escenario típico la cadena de mando, hay reuniones programadas, se reúnen pequeños grupos de juntas informales, puede haber también grupos grandes con uno o varios oradores, que es como cuando uno hace una convención, más o menos. Y este tipo de información es veloz. ¿Por qué es veloz? Porque yo, si necesito que la información fluya de manera rápida, reúno a todo el mundo y le cuento la historia de primera mano. Ahí tienen la posibilidad de recibir toda la información y de hacer algunas preguntas. Hay control del proceso por parte de los que viven esta situación, porque tienen a la persona enfrente, porque la oyeron, porque tuvieron en cuenta la cantidad de cosas que se supone pues se necesitaban para el tema de desarrollo ese día y entonces las personas pues tienen esas posibilidades, se retroalimentan de manera inmediata porque pueden hacer preguntas, resuelven dudas sin dilación en el tiempo, porque las personas que van a aclarar la situación están ahí enfrente. Puede ser que yo no pregunte, pero pregunta a otra persona. Y digamos, es un tipo de medio, una comunicación frente a frente, es un medio corporativo que permite que las personas estén enteradas. Fortalece las relaciones interpersonales porque se encuentran en un lugar, van directamente a recibir la información, es decir, todos confluyen al mismo escenario. Se puede dificultar la organización en el tiempo porque uno tiene que hacer cuadrar la agenda de muchas personas, entonces la fecha se pone, por ejemplo, a las malas. Entonces decimos, no, es que es el próximo miércoles. No, pero si el próximo miércoles tienen comité fulanos y sutanos, no importa. O sea, el miércoles, porque es que no son solo ellos, es un montón de gente. Entonces, que todo el mundo deje de hacer lo que tiene que hacer y nos encontramos ese día. Entonces, logísticamente hay que enviar una información y hay que rogarle a las personas, enviándoles pues su recordatorio como tal, que no se les vaya a olvidar que tienen una reunión en particular.
Toma un tiempo considerable, pues porque el evento tiene una logística, tienes la separación del sitio, tiene la garantía de, de los equipos que van a ser necesarios para esa reunión, toca esperar que las personas se trasladen, que lleguen, que hagan los ajustes en su trabajo para que durante el día y que se haya previsto la reunión no vayan a tener inconvenientes en su trabajo. Finalmente llega el momento, luego llega la logística de recibirlos, de atenderlos, alimentos, bebidas, una cantidad de cosas. Entonces, obvio, la planificación tiene un tiempo considerable. Si el tema es controversial, es probable que logre que los actores se pongan a la defensiva o generen confrontaciones. Por lo tanto, cuando uno tiene un tema que es polémico, es preferible no hacerlo frente a frente. ¿Por qué? Porque de inmediato van a generar problemas. Por ejemplo, una decisión de una organización donde se encontraron y eran en un auditorio 300 personas y estaban presentes las personas del sindicato y de una se paran a pelear. Entonces, muy probablemente generan un caos. El tema de la conferencia, de la videoconferencia, que es la que estamos haciendo nosotros, que es vía cualquier herramienta, antes se tenían que comprar, como les digo, unos equipos para eso. Hoy en día cualquiera que tenga un computador, que tenga una pantalla en el sitio, incluso hay un salón donde se pueden reunir para muchas cosas. Por ejemplo, las empresas del Estado, por lo general, tienen una sala y esa sala se llama sala de crisis. Esa sala de crisis tiene una serie de pantallas que tienen la referencia de muchos lugares de la ciudad o del país. Presidencia de la República tiene una, el Ejército tiene la otra, Policía tiene la otra, Bomberos tiene, las alcaldías, la Alcaldía de Bogotá tiene. Entonces, en esas salas de crisis, normalmente las cúpulas, por ejemplo, cuando hemos sabido que hay manifestaciones, ellos se reúnen en la sala de crisis de la alcaldía y tienen por cámara los distintos puntos. Entonces, los directivos, tanto policía como los directivos de la ciudad, como los distintos estamentos, tienen un control de las situaciones y pueden tener referencia de cómo está el orden público en la mayoría de los puntos cardinales de la ciudad. Es decir, no se necesita esperar el reporte de que vayan y que regresen, no, en tiempo real se están viendo en muchos televisores, eso se llama una pantalla de control. En esa pantalla de control, por ejemplo, de un lado tengo el portal Usme, tengo el portal Norte, tengo Calle 80, tengo distintos puntos de la ciudad y por eso es que todo el reguero de cámaras que tiene la ciudad sirve muchísimo pues, para tener control acerca de esas cosas. Policía Nacional tiene ese sistema y ese sistema les permite monitorear qué está ocurriendo en los distintos puntos de la ciudad y por eso es que a veces ve uno que por seguimiento de cámaras tienen una referencia específica de cómo se movieron algunas personas. Por ejemplo, cuando pusieron la bomba de la General Santander, tienen referencia del carro, del Jeep, cuál es su trayectoria y después de un ratico ya tenían perfectamente cuál fue el recorrido, de dónde salió, dónde lo ubicaron, porque empiezan a hacer revisión de las grabaciones y ahí se encuentran las placas. Es decir, acá hay tecnología. Acá en Bogotá lo que falta a veces es como voluntad para poder contrarrestar el impacto de muchas cosas que ocurren de manera negativa. Estos, como les conté, de videoconferencia o teleconferencia, evita el desplazamiento de las personas, ayuda a minimizar los costos y también la tecnología permite compartir distintos tipos de documentos. El teléfono es otra vía, pero el teléfono es para cortar distancias y no se supone que es para hacer largas conversaciones. En mi época, cuando nosotros no teníamos ni WhatsApp ni nada de eso, las conversaciones con los novios eran eternas. Entonces a uno lo llamaban, sonaba el teléfono de la casa y uno se quedaba ahí embobado como una hora y como hora y media. Y entonces siempre pasaban los papás y le decían, bueno, ya, demasiado larga la conversación, cuelgue, está demasiado largo. Y entonces luego no se acabaron de ver porque siguen hablando. Y entonces era una forma muy simpática de encontrarse con las personas y hacer visita telefónica, pero el teléfono no se hizo para eso.
El teléfono se hizo para que las conversaciones o la interacción tengan una limitación del tiempo y adicionalmente pues se utilice pues para dar el mensaje en particular, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, bien, listo, ya, chao. Pero digamos que acorta las distancias entre personas que no tienen una comunicación fácil, por ejemplo, porque viven en otra ciudad, ya obviamente con la aparición de muchos mini medios como WhatsApp y todo esto, pues digamos que las distancias han ayudado a acortarse. El teléfono es un medio que, aunque carece de imagen, permite percibir las pistas vocales de los referentes de reacción del interlocutor. Me estoy refiriendo al teléfono que timbra en la casa, no al teléfono celular, porque el teléfono celular sí tiene videollamada, que es algo, es una herramienta nueva, pero normalmente uno desde el punto de vista corporativo no utiliza la videollamada. Uno no coge el teléfono y llama al jefe por videollamada, jefe, estoy en tal parte, a veces porque normalmente las personas despistan un poquito a sus jefes en el lugar donde están y dicen que es que hay mucho tráfico, o sea, empiezan a decir mentiritas pillas y en esas mentiritas pillas, pues obviamente pintan una situación que de pronto no es. Cuando uno va tarde a una reunión, jefe, es que imagínese, venga, le mando la foto del Waze y le muestro que es que definitivamente está muy difícil llegar a tal sitio porque hay demasiada congestión y entonces no puedo llegar. Para la muestra, un botón. Entonces, aquí doña Claudia, yendo para la universidad, manda una foto y dice, hey, qué pena, pero la cosa está como medio complicada. Por favor, esperen un segundito, no voy a poder llegar a la hora en punto, pero en ese caso sí era verdad, o sea, de verdad que era que no podía llegar porque estaba demasiado congestionada la ciudad, la autopista se pone dificilísima. Entonces, pues uno recurre a ese tipo de herramientas y con esas herramientas, pues vale la pena contarles a ustedes que los jefes también tienen idea de qué es lo que le está pasando a uno. Muy bien. No se utiliza para producir conclusiones, para revisar la cantidad de situaciones que pueden presentarse específicamente, pues digamos que es concreto, es decir, no, ya voy para allá o no, mire que me demoré por X o Y razón, en fin. No es un medio para retener la atención del oyente, que esto es importante. Hay personas que creen que le pueden dar a uno una cantaleta por teléfono y resulta que la persona deja el teléfono por allá lejos y se va a hacer sus oficios y los pone en speakerphone. Mire, yo tengo una persona que fue mi cuñada y la verdad, yo porque le tengo que contestar de cuando en vez, pero me desespera y desespera a muchas personas a las que llama. Yo no soy muy amiga del celular, no soy muy amiga de hablar mucho rato y ella lo tiene a uno 40 minutos allí. Y son personas que hablan y hablan y hablan y hablan y no saben dónde parar, es decir, ni siquiera le preguntan a uno si uno está ahí. Entonces, son situaciones muy incómodas, muy complejas, por eso es que no es aconsejable utilizarlo en una vía formal a nivel organizacional porque no se puede retener la atención del oyente. Es decir, el tiempo que tú le dedicas a las personas no es suficiente porque ellas inmediatamente se van del tema de conversación, entonces no cumpliste tu objetivo. Por lo tanto, es mejor no utilizar el teléfono, sino para situaciones muy cortas y muy precisas. Puede generarse distracción mediante su utilización, lo que yo les digo, que pues la persona puede dejar el teléfono por ahí, ponerlo en el speakerphone, ir a otra cosa y volver y decir, ay, todavía está ahí. ¿Sí les ha pasado con algunas personas que son a veces difíciles de manejar por teléfono? Hola, ¿se me fueron? Sí, claro, profe. Sí, sí te ha pasado o es solo a mí que a veces, No, no, no. Yo tengo una tía, bueno, muchas tías que son así. Dios, y te llaman y duran horas enteras? Sí, y regañándome o lo que sea.
Lo peor es el regaño. Y entonces uno, sí, tía, y uno deja el teléfono ahí y ya, y se fue. No, gravísimo. Me parece sumamente grave. En fin, muy bien. El interlocutor puede estar haciendo varias cosas a la vez. Por eso es que a veces uno tiene que garantizar que lo que uno diga, uno tenga plena conciencia de que la persona asertivamente recibió la información. Por eso es que uno tiene que preguntar, ¿te queda clara la información que te di? Sabes, y hacer preguntas clave, ¿no? Y sabes perfectamente cuándo nos vamos a encontrar y cuál es la tarea que tienes que desarrollar y a qué hora nos vamos a encontrar y a quién tienes que llamar o a quién tienes que enviarle tal o cual cosa, porque es que en medio de la comunicación la persona se va yendo y entonces, a no ser que esté demasiado interesada en el tema de conversación, obviamente, la persona que recibe la información puede estar escribiendo por el computador, puede estar con el speakerphone y fuera de eso tener abierto el WhatsApp y revisar. Entonces, cuando la mente está atendiendo distintos focos, obviamente no retiene sino el que más le llama la atención. Y el que más le llama la atención normalmente tiene que ver con sus temas personales, pero no específicamente con cosas de trabajo y ahí se crea un vacío mental y entonces vienen los inconvenientes. Pero ¿de quién es la culpa? De quien eligió el teléfono como medio. Esa no es la forma. Por lo tanto, a veces hay problemas de comunicación dentro de las organizaciones que de pronto nos dicen, oye, mira, ¿cómo hacemos con tal o cual persona o con cuál departamento? Que es que normalmente lo que se les dice no lo retienen. Es como con los niños, ¿no? Entonces uno no les puede a determinada edad dar 3 o 4 indicaciones porque ellos solamente se acuerdan de una. Entonces, pues no tiene sentido. Mira, entonces arregla tu cuarto, guarda los juguetes en esta caja y por favor dobla la ropita y la metes en el cajón. Ellos se acuerdan de doblar la ropita y métela en el cajón, pero guardar los juguetes no pasa. Entonces, obviamente, pues uno tiene que dar una sola instrucción para que las personas entiendan. Eso no es solo de los niños, es de las personas como tal. Pero para eso existe la asertividad en el proceso de comunicación, que es asegurarse específicamente que la otra persona entendió. Bueno, entonces dime qué es lo que hay que hacer. ¿Te quedó claro a quién tienes que llamar? ¿Sabes perfectamente cuál es el sentido de esta información? Eso se hace mediante preguntas, pero el teléfono no es una buena vía. El teléfono no es una buena vía porque además ustedes tampoco tienen la comprobación específica de que la persona realmente tomó atenta nota acerca de lo que había que hacer. El correo de voz es otra cosa que es peligrosísima, porque el correo de voz, mucha gente no tiene afinidad con el correo de voz y lo usan como alternativa. Entonces, uy, que yo tenía que reunirme con mi jefe y son las 4:30 de la tarde de un viernes, yo que voy a ir hasta la oficina a esto, no, la llamo, listo. Entonces llama uno a la jefe. Y resulta que entra a buzón de mensajes. ¡Qué maravilla! Porque yo, jefe, la estuve llamando, pero desafortunadamente yo no la encontré. Qué pena, era para decirle, son las 4:30 de la tarde, me encuentro muy lejos, no voy a volver a la oficina. La llamé para que me dijera qué hacer, pero realmente creo que me quedan como 20 minutos. De todas maneras, quedo atenta nota de lo que usted diga. Ya de inmediato la persona se desmontó por las orejas. Entonces, eso no es bueno y no es bueno porque ese correo de voz, bueno, hay gente a la que le gusta el correo de voz, hay gente a la que no. Ustedes dejan mensajes de voz, todo el mundo lo tiene saturado y nadie lo oye, que es lo peor, porque eso en una época funcionaba, pero ya no y sigue funcionando ahí, pero uno no deja los mensajes, uno recurre a WhatsApp para dejar un mensaje. Ustedes recurren al correo de voz para que me dejen saber y testeamos un poquito. A ver, Yo Mafe, nunca, ¿no? ¿Y te yo dejan no, mensajes? Que tú sepas que te dejaron mensajes por correo de voz. pues la verdad no es como que yo revise mucho, pero a veces sí es como que empiezan a llegar un montón de notificaciones al celular avisando de que tienes de esos mensajes. Pero usualmente yo ni siquiera los escucho, la verdad. No, yo tampoco. O sea, y hay momentos donde dice, o sea, se activa solito el mensaje. Correo de voz, no, este buzón está lleno. Por favor, intente de nuevo. Mafe, ¿tú dejas mensajes? No, profe, pues a veces, digamos, cuando uno está llamando,
y que se pasa uno no está pendiente, pero yo dejar mensajes de correos no, Bueno, no. entonces no lo hagan organizacionalmente porque ni a ustedes ni a nadie le gusta el tema de correo de voz. Yo no entiendo por qué esos mensajes siguen existiendo. No sé si hay alguien, en un momento de la telefonía sí uno escuchaba los mensajes antes de que estuviera el WhatsApp. eh, pues uno estaba como muy preocupado de descongestionar ese buzón porque si de pronto lo llamaban y la llamada no entraba o entraba directamente al correo de voz, pues uno decía, bueno, listo, entonces voy a oír y después devuelvo el mensaje. Ahora, si a uno no le contestan, uno manda un mensaje, mira, te estuve llamando por WhatsApp. Entonces, el correo de voz es una locura. Permite dejar mensajes en cualquier momento, sí, pero no es que sea un medio, digamos, organizacional muy avalado, por decirlo de alguna manera. O sea, no tiene ninguna función, porque así como ustedes no revisan el correo de voz, una persona de la organización tampoco. ¿Qué tiene de bueno? Pues puede optimizar el tiempo, se puede dejar un mensaje, se evita la interacción con la otra persona. Por ejemplo, alguien con quien uno no quiere hablar. Y esa función también la cumple el WhatsApp, porque uno llama a la persona y no le contestó. Entonces uno le deja un mensaje por WhatsApp, mira, te estuve llamando, no logré comunicación contigo, es para decirte que tus cositas las dejé en la portería y pare de contar. Pues qué bueno porque no tuve nada que ver con la persona. A veces se evita también una respuesta, porque cuando uno pues llama, igual si la otra persona está molesta o la otra persona tiene algo que decirle a uno, pues uno no recibió la respuesta por correo de voz porque la otra persona ni se enteró. Entonces uno puede evitar respuestas desagradables. Puede ser un medio para dejar una disculpa, por ejemplo, cuando a veces ustedes saben que tienen que llamar a la otra persona y decirle, mira, ¿sabes qué? Estoy completamente de acuerdo con que me equivoqué, no ha debido pasar esta situación, disculpa, pero bueno, aquí te dejo mi mensaje, no volverá a pasar. Qué dicha, se lo dejé por ahí, no le di la cara, pues qué pereza. No debería funcionar de esa manera, pero ocurre. Pueden ser mensajes de poca recordación, sobre todo que digamos que nadie tiene una disciplina de estar consultando permanentemente este tipo de mensajes y de estar pendiente de ellos. En cuanto a la comunicación escrita es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es formal. La comunicación escrita dentro de una organización sí funciona y tiene las siguientes formas. Por ejemplo, son cartas que uno escribe a un departamento, son memorandos, los memorandos son de llamado de atención por lo general y van en la comunicación descendente, vertical, van de arriba hacia abajo dentro del organigrama. Los boletines informativos son para todo el mundo, entonces tienen carácter circular, ellos van por toda la organización y los informes son de carácter lineal, pero normalmente el informe es emitido por una persona que tiene que contar qué fue lo que pasó o que tiene que reportar qué es lo que pasó. Esas comunicaciones escritas son tremendamente formales y se dejan como constancia de lo que uno hace, de los procesos, de que realmente la otra persona lo recibió. Tienen carácter permanente y el papel se guarda para referencias futuras. A veces hay carpetas digitales ya en este tema, digamos, de sostenibilidad, de medio ambiente y de tratar la tala de árboles desde el punto de vista organizacional. Entonces se recurre a dejar una referencia digital guardada, pero ¿por dónde va esa referencia digital? Obviamente yo mandé un mensaje y lo mandé por correo electrónico. Hay personas que mandan adjuntos por WhatsApp y la vía formal no es el WhatsApp, por lo tanto debe ser el correo electrónico. Pero cuando uno tiene que guardar una evidencia, por lo general la guarda en el tiempo en un archivo y ese archivo sirve de soporte a toda la gestión. Entonces, por ejemplo,
Que yo despedí a fulano de tal, tengo que entregarle una carta. No le mando un correo electrónico, le tengo que entregar la carta de despido. Y esa persona firma sobre mi copia. Y firma además en señal de que recibió la documentación. A veces hay documentos que uno tiene que dejar como constancia. Por ejemplo, uno entrega un apartamento, entonces a uno le entregan un inventario y uno revisa el inventario y lo firma de la misma manera como firma el contrato. Hoy en día hay una cantidad de recursos para firmas de contrato con carácter digital. Ese contrato digital permite a la persona tener también acceso a una nube, pero existe un documento como tal que además hubo una firma. Por ejemplo, los pagarés, las cartas de instrucción, el ICETEX, cuando los estudiantes piden un crédito, igual todos los documentos se los envían por correo electrónico y se puede firmar de manera digital, pero igual hay un documento que además guarda la evidencia de en qué momento se envió, en qué momento se abrió, en qué momento se firmó, cuál fue todo el procedimiento. Entonces ahora la digitalización de los documentos también hace la misma función de lo que haría el papel dentro de la comunicación escrita en las organizaciones. Como siempre, tiene finales de archivo y soporte y a veces cuando uno quiere leer las condiciones del documento, obvio se hace más fácil sobre escritos y no sobre verbalizaciones. Sobre verbalizaciones nunca hay una evidencia, mientras que sobre los escritos sí. La comunicación escrita, el lector, por ejemplo, tiene la posibilidad de estudiar el documento y de revisar específicamente qué fue lo que se le dejó allí. Entonces uno hace seguimiento a las tareas, a la cantidad de cosas que tienen que pasar a partir de la instrucción y que fue dejado mediante documento escrito. Le permite a uno hacer análisis, reflexión, hacer claridad, que haya precisión. Y cuando se manda una comunicación escrita, pues obviamente esta comunicación escrita carece de errores. ¿Y por qué carece de errores? Porque quien la envía previamente ha hecho todas las correcciones del siglo, no solamente ortográficas, no solo de carácter sintáctico, sino que ha revisado la forma de escribir y de redactar para que esta comunicación sea lo más clara posible. Hablemos ahora del correo electrónico. Entonces, el correo electrónico tiene una inmediatez en la entrega. Tiene soporte de comprobación y lectura porque cuando yo envío un correo electrónico y doy la instrucción a mi computador, avisarme cuando la persona abra el documento y avisarme cuando a la persona le llega el correo electrónico, es decir, al revés, que le llegó el correo electrónico, pero que le llegó no quiere decir que la abrió. Si la abrió, queda una evidencia en mi computador, en mi correo electrónico. Entonces, el correo tiene la posibilidad de darme esa comprobación y esa comprobación queda digitalmente organizada. Entonces, si yo le mando a alguien un documento y se sabe perfectamente que lo abrió y que lo leyó, pues no tiene excusa porque yo tengo la comprobación de eso. Que haya sido específicamente esa persona a quien yo le dirigí o un tercero que le abrió el documento, ahí no importa. Porque de lo que hay constancia es que el correo electrónico tiene su firma y que solamente pues esa persona debería acceder a este medio. El correo electrónico tiene la facilidad de adjuntar documentos, por lo tanto se hace un medio muy importante dentro de la organización. Implica que se manejan las organizaciones de carácter, digamos, son ambientalmente sostenibles desde el punto de vista que no hay un flujo de papelería y que la mayoría de los documentos, sin importar, por ejemplo, su tamaño, cuando el tamaño excede, entonces se recurre a un espacio en la nube, pero igual o a la compartición de documentos mediante un Google Drive. Entonces, en este proceso se tiene la referencia de que muchas personas pueden acceder a la información, la pueden bajar incluso a su computador y la pueden consultar. Entonces, la ventaja del correo electrónico es esa, adjuntar contenidos. El rey de los medios, digamos, para información cotidiana dentro de las organizaciones es el correo electrónico. Hay una rapidez en el proceso, todo el mundo tiene la obligación de tener su correo electrónico abierto, así como muchas compañías que tienen una intranet la tienen abiertas para otro tipo de información y es como lo más válido. Ahí realmente acusar que yo mandé el documento vía WhatsApp no es la forma y valga la redundancia, no es formal.
Entonces, digamos que es importante dejar una referencia de qué es lo lícitamente practicado dentro de las organizaciones. Es el medio por excelencia para la comunicación empresarial, por eso digo que el correo electrónico es el rey. Se usa todos los días y las personas no tienen excusa. Apenas llegan a su computador, abren su correo electrónico y se sabe que inmediatamente les están llegando documentos. De hecho, hay muchos procesos organizados en las compañías donde a partir de mandar una información, por ejemplo, por parte de los comerciales, llenando unos determinados protocolos, el área contable se supone de inmediato, luego de haber recibido la debida autorización, factura a terceros, por ejemplo, y esa facturación inmediatamente va por correo electrónico a su respectivo usuario. A uno le dicen, mira, me das por favor el correo electrónico, y uno entrega el correo electrónico y de inmediato le llega la factura vía correo electrónico. A veces lo hacen en pequeñas compras, lo hacen vía WhatsApp, pero entonces el correo electrónico es como el rey dentro de la organización. Se requiere que el usuario conozca la herramienta, obviamente, y conozcan los procesos y los protocolos que ha determinado la organización para utilización del correo electrónico. La intranet es el medio digital de las organizaciones, es decir, una red que es como internet, pero la intranet es propia de la organización y por allí también envían información. El correo electrónico es espontáneo, es decir, yo puedo usarlo en cualquier momento y se dice que es escrito para mensajes cortos y ya les voy a explicar por qué. Un correo electrónico no debe superar en texto el pedacito de la pantalla a partir de la apertura. Es decir, el medio no se hizo para echar toda una carreta en el cuerpo del correo electrónico. No, ahí se dice, le envié tales documentos para dejarlo en contexto para su análisis, para lo que sea, y le he adjuntado 1, 2, 3, 4, le hace uno la referencia de los documentos que le envió y la persona debe corroborar que efectivamente ahí dice en ese listado y allá hay adjuntos esos documentos. Hay muchas personas que se equivocan y dicen, oiga, pero me envió el correo y no me envió los adjuntos. Entonces uno inmediatamente corre a enviarle los adjuntos. Pero el texto no debe ser un texto largo, un texto que la persona tenga que mover con el mouse y con la barra lateral y que el texto, no. El cuerpo del correo electrónico es un cuerpo corto que simplemente dice qué es lo que hay que hacer con los adjuntos que se le acaban de adherir a ese correo electrónico. Puede haber irresponsabilidad en el receptor y negar el recibo por fallas técnicas, pero los sistemas son sabios y los sistemas reportan específicamente si llegó o no llegó el documento. También se puede correr el riesgo del reenvío sin responsabilidad. A mí me pasó por lo menos como unas 5 o 6 veces, donde en procesos licitatorios me hacían llegar el referente, por ejemplo, de, no sé, de cosas que no debían enviarme y era como los costos del proyecto. Eso uno en una licitación no se lo va a enviar a un licitante porque el licitante de una sabe cuál es el presupuesto. Ahora, depende de la política de las compañías. Hay políticas que sí le dicen a uno, mira, el presupuesto para esto son 150 millones de pesos, incluido el IVA. Si tú tienes una propuesta que no supere con el IVA los 150 millones de pesos, maravilloso. Y uno hace más o menos dentro de su compañía el estudio del tipo de propuesta de carácter tecnológico que le pueda hacer, pero pues obvio, no es necesario que le envíen a uno todos los estudios de costos. A mí me han llegado estudios de costos, pero por error de las personas que manejan. Entonces uno dice, pero ¿cómo así me enviaron este cuadro con todo el estudio de costos? No, pero a ver, eso van a echar a la persona que envió esto. Pues efectivamente, tienen sus correspondientes sanciones. En fin, hay cosas que a veces uno dice, yo no tengo por qué enviárselas a fulano de tal, y uno ya, uy, como que de pronto, pum, mandó a enviar y dijo, ahí iba en copia fulano de tal. Yo reenvié sin omitir, bueno, hay muchas cosas, hay que estar muy pendiente a quién se le reenvía el correo electrónico. Consideraciones, por ejemplo, para elegir el canal.
Cuando elegimos el método de persona a persona, es decir, frente a frente, la velocidad es variable. ¿Por qué? Depende del entendimiento de las personas y de la concentración que tengan en el evento, por ejemplo. La retroalimentación es de carácter inmediata porque pues puede haber preguntas al final o en medio o le pueden crear a uno un espacio para preguntas. La cantidad de información que se puede enviar por este medio es muchísima, es demasiada, porque pues obvio puedo tener a varios conferencistas, puedo tener a varias personas, puede durar el evento todo el día, entonces durante todo el día se acumula mucha información. La atención del receptor es mayor porque está en un escenario dispuesto para tal fin. Entonces, el escenario está allá de frente y las personas están en unas sillas directamente enfrentadas al escenario, no tienen otras condiciones, a veces apagan la luz, aunque cuando apagan la luz, entonces la gente se duerme. Hay que tratar de tener una iluminación que no sea ni muy apagado ni muy encendido para que no moleste. Por ejemplo, lo que puede proyectarse en un telón que viene información de PowerPoint o lo que sea, o un video, en fin. Pero igual la persona está concentradita frente a la información que se le da. Ahora, las personas retienen información más o menos 15 minutos. Cada 15 minutos hay que hacer un cambio de tercio, hacer una pregunta, hacer una pausa activa, cambiar de tercio, poner una música, pedirle a la gente que se levante de la silla, hacer una pregunta, en fin, muchas cosas que invitan a que la interacción con las personas sea de carácter mayor. Y la eficacia para mensajes detallados poca, porque es que yo ahí mando una información de carácter global. Lo que cada quien tiene que saber en detalle se les cuenta después. Entonces, ahí no podemos detallar, pero la cantidad de información es grande. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es la comunicación persona a persona o frente a frente? No, señora. Ok, bueno, Ashley, ¿por qué no me das un ejemplo de dónde podría haber persona a persona? ¿Dónde has visto tú que ocurra esta información? Que hayas estado hace poquito. ¿No estás ahí? No me hagas. Sí, profe, sí estoy. Ah, ok. ¿Dónde has estado así en una condición donde tengas frente a frente o persona a persona que recuerdes? No, profe, así que recuerdo ahorita no estaba ¿No? así. Ok, Gonzalo. ¿Podría ser una entrevista de trabajo, profe? No, no porque bueno, sí, sí, frente a frente sí, pero de carácter masivo no. Ah, bueno. Pero sí, profe, porque digamos que, bueno, yo no estaba solo, había demasiada gente. O sea, no era una ¿Así? entrevista personal. Entonces está mal denominada porque la entrevista es cuando tú tienes enfrente a un entrevistado. Ahí funciona un entrevistador y un entrevistado. ¿Cómo fue esa situación? No, profe, es que primero nos hacían pasar a todos, entonces digamos como que nos explicaban lo que iba a hacer, o sea, nos explicaban qué tocaba hacer, cuánto iban a pagar, cómo iba a ser el proceso, cuánto duraba, digamos, la capacitación, todo eso. O sea, Ujú. nos llenaban como, digamos, nos explicaban, nos preguntaban, o sea, era como eso. Y después, cuando ya, digamos, los que sí querían, sí les había parecido bueno, digamos, la información de todo eso, ahí sí ya pasaba, digamos, como a la personal, por decirlo así, como a la entrevista ya personal. Pero primero era como eso, era como es que sí, era como, bueno, que ya lo llamaban entrevista, pero yo no sé cómo llamarlo. Era como una entrevista masiva, era un proceso de selección masivo. Es un proceso, Un exacto. proceso de selección masivo. Ah, ok. Brian, ¿has estado en alguna? Profe, ¿me repites la pregunta? Es que se me cortó. ¿Has estado en algún proceso frente a frente o persona a persona, según las explicaciones que he dado?
No, profe, no, señora. ¿No? Ok, bueno, bien. Bueno, vamos a continuar entonces acá con esta presentación PowerPoint. Bueno, muy bien. Profe, una pregunta. Señora Natalia, ¿Aplicaría una clase en la universidad? en la universidad sí. Ujú. Aplicaría. Aplicaría porque está uno frente a frente dictando la clase. Sí, sí, es un ejemplo. Lo mismo que una conferencia, lo mismo que un lanzamiento de producto. Por ejemplo, ¿han estado con algún multinivel? Con, a ver, multiniveles que yo conozca, ¿cómo se llamaba? Amway era uno, City era otro, Herbalife era otro. Entonces, digamos, hacían algún tipo de actividad donde en convención, pues, contaban acerca de los beneficios de estar en esa red. Y reunían a muchas personas en un auditorio y les explicaban cómo funcionaba el negocio. Entonces, no sé si han estado en eso alguna vez. Bueno, muy bien. Entonces ya había contado que había otro mecanismo que es el de la teleconferencia, videoconferencia o este tipo de aplicaciones tipo Zoom. Son difíciles de preparar. ¿Y por qué difíciles de preparar? Pues porque tiene uno que tener toda la tecnología disponible. Una vez uno ya organiza, pues tiene la logística como nosotros, ¿no? Ya sabemos que el enlace vía Zoom, que nos encontramos todos los días de 8 a 10 de la mañana, que hacemos tales o cuales, digamos, actividades son las que hay que hacer y cómo uno puede, perdón un segundo. Tengo una estudiante que lleva preguntando por el diplomado hace siglos y finalmente se abrió el diplomado y toca avisarle antes de que se me olvide. Puedes matricularte de una vez. Entonces, las cosas son, digamos, a nivel de medio, es necesario, por aquí les están mandando un mensaje, dice que deben matricular sus asignaturas en la plataforma de notas para poder cargar las notas en este módulo. ¿Cómo están ustedes en plataforma? Que yo me acuerdo, pero creo que hay algunos que no están. ¿Todos están en plataforma de notas? Hola. Me va a tocar Pues, hacerles profe, abrir. yo creo que sí, pero, por ejemplo, yo no puedo, o sea, yo veo las notas, pero hasta el segundo semestre. ¿Cómo así? O sea, me meto a la plataforma de notas y solo me aparecen las notas del segundo periodo. ¿Y tercero, cuarto y lo que llevas No, en quinto, nada? nada de eso. Tienes que arreglar esa situación, si no cuando te vayas ¿cómo se llama? ¿Te has colgado en algún momento a nivel de platica con la universidad? No, profe, es que hace poco, pues cuando te dije que tenía la cita en la universidad, Sí. pregunté a ver si había un inconveniente con la plataforma de notas conmigo, pero me dijeron que no, que era problema de allá, que porque la estaban arreglando y que si ellos me subían los pagos a la plataforma, me los bajaban de una vez, entonces que no podían hacer nada, que la estaban arreglando y que no sé. ¿Quién te dijo eso? Profe, no me acuerdo. Es que tenía una cita con una chica, pero ella estaba almorzando, entonces me pasaron con otra. Pero en realidad no sé cómo se llama. Mire, cuando ustedes vayan a una atención de estas, por favor, tomen nota de quién les atiende. ¿Cómo es posible que la respuesta sea esa? Pues de una vez te lo cuento, Natalia, tienes que estar pendiente de tus notas porque si no,
Eso no es posible, o sea, la gente tiene la posibilidad de ver sus notas. Aclara esa situación el día que te vayas a graduar, que va a ser ya casi, vas a tener un problema, no, y te van a salir materias sin ver, te lo aseguro. Entonces, apersónate de eso, por favor, y verifica que estés en plataforma de notas. ¿Alguien tiene algún inconveniente como ese? Profe, me pasa lo Prof. mismo y hace poco también recibí un mensaje después de tanto tiempo que supuestamente ni el ni el segundo pago de la universidad se me había realizado. Pues yo volví a mandar los recibos, pero o sea, yo dije, en quinto semestre, estoy en quinto semestre, voy a empezar el semestre, y hasta ahorita me llega un mensaje de que no está registrado mi pago de primero y segundo periodo. Entonces, pues igual yo mandé eso al correo, porque yo dije, pues o por el correo o por donde sea, porque si no están registrando eso. No ninguna otra que, o sea, como que no se ha registrado, pero sí está esa. Puede ser que el problema tuyo, Natalia, sea el mismo de Mafe, que no tienen registrados los pagos. Pues, profe, ese día la muchacha me dijo que si quería, pues que ella me podía mostrar las notas. Y pues en realidad tengo todas las notas, desde el primero hasta donde estoy ahorita. Pero lo que te digo, me dijo que aunque yo esté al día, que ellos pueden subir los pagos a la plataforma, pero que igual ellos los van a bajar porque está en reparación la plataforma o algo así me dijo. Un segundo voy a mandar un mensaje. Eso no puede ser posible, a ver qué es lo que nos dicen acá, porque por otro lado están diciendo cosas. Ingeniera, buenos días. Me gustaría aclarar una situación con los estudiantes de comunicación social. Han estado pendientes de aclarar su situación de plataforma de notas con registro y control. La respuesta que le han dado a mis estudiantes, en concreto a Natalia Hernández, era que la plataforma de notas estaba en reparación. Eso se lo dijeron en una cita que ella tuvo la semana pasada. Alguien que la atendió en registro y control tenía cita con una chica, esa chica no la atendió, la pasaron con otra, ella no se acuerda específicamente de quién la atendió, pero esta tercera persona le dice que ella nunca va a ver sus notas porque en este momento están en plataforma arreglando la plataforma y que así le suban nuevamente las notas se le van a desaparecer. ¿Puede por favor, ingeniera, su merced, darme alguna ilustración? Porque pues no me parece una respuesta, digamos, que deba dársele al estudiante y el estudiante pues genera algunas dudas y algunas inquietudes. Por favor, si me ayuda, gracias. Vamos a ver qué nos contesta. Bueno. ¿Alguien más tiene problema de plataforma de notas? Yo, profe, también tengo problemas. ¿Qué te pasa, Ana María? Digamos, en el segundo semestre, el segundo módulo, no me salen notas. Y me pasa lo mismo en el tercero, el segundo módulo, no me salen notas. Y yo, o sea, siempre lo matriculo, pero a veces no me registran las notas. Y pues ya estoy a paz y salvo. Ya me dijeron que ya habían subido mis pagos, pero ni idea qué pasó con las notas, profe. ¿Estás a paz y salvo? Sí, señora. Ok. Te recomiendo arreglar esa situación. Vamos a ver quién nos puede atender. Bueno, ¿alguien más tiene Bueno, inconveniente señora. con plataforma? ¿De resto todo el mundo bien? Bueno, eso esperaría. Muy bien, entonces nos vamos nuevamente a nuestro tema de clase, que es el de las conferencias o teleconferencias o conferencias virtuales. Entonces, tienen una dificultad para preparación, pero una vez uno engancha con la tecnología, pues se desarrollan. Ustedes lo han comprobado en este momento todo el tiempo con sus clases de Zoom. En retroalimentación es inmediata porque pues prácticamente uno está conectado al 100% en tiempo real con la persona. La cantidad de información que se da es mucha.
La atención del receptor, bueno, a veces, ¿no? Cuando la pantalla está abierta y cuando uno pregunta y hay una respuesta, pues ahí la atención de la persona uno comprueba específicamente que es óptima. No es muy eficaz para mensajes detallados. Esos mensajes detallados tiene uno que hacerlos, digamos, cuando hay un grupo grande, pongamos que esta clase fuera de 80 personas o de 300, como a veces ocurre en una maestría, donde hay personas que están conectadas desde distintos países, pues necesitan un encuentro más directo con el tutor para poder aclarar de forma detallada lo que puede pasar. Tenemos el teléfono, en el teléfono se hizo, digamos, tiene una velocidad variable, la retroalimentación es inmediata porque uno habla en tiempo real con la persona, pero tiene una información vocal y no visual, es decir, no se trata de una videollamada por WhatsApp, sino de un teléfono convencional, y puede ser que en la atención del receptor haya una menor atención por falta del contacto visual, entonces uno no sabe qué está pasando con las personas. La eficacia para mensajes detallados poca porque pues el medio no se hizo para eso. Con el correo de voz, entonces tenemos una velocidad rápida. La retroalimentación es diferida en el caso de que las personas específicamente quieran escuchar esa retroalimentación. Hay una cantidad de información que puede estar limitada al tiempo que se le asigna al correo de voz y la atención del receptor es poca. La eficacia para mensajes detallados poca porque pues nadie le presta atención a ese medio. El correo electrónico, su velocidad es rápida, es en tiempo real. La retroalimentación, digamos, es diferida. ¿Por qué razón? Porque como la persona tiene que recibir los documentos, analizarlos, verificar, estudiar, hacer el proceso, entonces la retroalimentación es diferida. Por eso le dicen a uno, mira, mándame un correo electrónico y yo te lo respondo. Entonces uno deja, ¿qué tal esa información en correo electrónico con registro y control? Pues obviamente registro y control no va a responder en tiempo real y va a decir específicamente qué puede ocurrir más allá. Ahora, cantidad de información menor, solo texto sin formato, única y exclusivamente condición de adjuntos, atención del receptor en el mismo momento poca porque cuando lo recibe pues necesariamente va es a abrir su correo después de que empieza ese ejercicio de revisar correos electrónicos y de contestarlo, entonces en el tiempo real es una atención poca que se recibe y una atención para mensajes detallados, pues digamos como buena, en la medida en que hay muchos adjuntos que se pueden pegar a ese correo electrónico. Hay mensajes inmediatos, esos mensajes inmediatos pues tienen una retroalimentación inmediata, la velocidad es rápida porque de una pues yo estoy contando qué es lo que está ocurriendo. Hay una cantidad de información, por ejemplo, que va limitada a texto reducido, hay una atención del receptor que es de carácter moderado y la eficacia para mensajes detallados poca. En la parte impresa, entonces yo tengo una velocidad lenta, mientras yo entrego el documento va a ser lento. La retroalimentación es diferida porque si ustedes recuerdan en una introducción a la comunicación, decíamos que los textos escritos no están sujetos ni a tiempo ni a espacio. Primero porque yo me tomo un tiempo para escribir y me tomo un tiempo para entregar y la persona también se toma su tiempo para recibir, para analizar, entonces esa retroalimentación es diferida en el tiempo. La cantidad de información pues está sujeta a las palabras, a los números, al contenido de lo que se está, digamos, verbalizando. Hay poca atención del receptor, tiene que haber, digamos, como pausas para que la persona pueda tener entendimiento de todo eso que está pasando y que lo vuelva a revisar y todas esas cosas. Y la información a nivel de mensaje detallado es muy buena porque yo puedo dedicar una gran cantidad de espacio a la explicación, a la escritura, a detallar cómo es el proceso. Entonces, pues ahí tiene uno una gran cantidad de beneficios con estos escritos. En fin,
A nivel de comunicación organizacional, nosotros tenemos muchos medios para comunicarnos. Lo importante de todo eso es saber elegir el medio adecuado. La pregunta no es qué medio usar, la pregunta es específicamente cuándo se usan de acuerdo a las necesidades. Yo tengo que identificar las condiciones de mi empresa, el momento que estamos viviendo para saber específicamente cómo es que voy a enviar y a partir de qué medio voy a enviar la información o por qué medio me quiero comunicar. La comunicación verbal es útil cuando se requiere de una dimensión personal o se tiene una dimensión personal y la comunicación personal disminuye los problemas y mejora las relaciones. Siempre en este frente a frente de carácter bidireccional, donde estás tú, donde estoy yo, donde tenemos la posibilidad de interactuar, tendremos una mayor dimensión para encontrar un escenario de comunicación. La comunicación verbal y personal es ideal cuando se necesita retroalimentación inmediata, es decir, te busco para preguntarte, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esta situación? ¿Qué decisión tomamos? Revisemos la situación, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y ahí se toman las decisiones de carácter pertinente. La comunicación escrita es totalmente formal, esa es una gran conclusión. Como les decía, se puede dejar desde el punto de vista digital, en la nube, en mis archivos y evitar el consumo de papel, pero hay algunos casos donde los papeles son fundamentales. Todavía no hemos erradicado el papel de la gestión organizacional. La comunicación escrita se usa cuando se deja el documento como constancia, que es muy importante guardar la evidencia de algunas situaciones y se usa también cuando hay que ser detallado y estratégico en lo que se quiere decir. Hay cosas que uno tiene que dejar por escrito, los informes que uno pasa a sus jefes, los llamados de atención, las instrucciones cuando van muy detalladas con una explicación, la información, digamos, de procesos, de cómo va la compañía, todo se hace con reportes. Fíjense que las entidades de control siguen dejando en reporte, así sea en formatos, lo que es vital para una organización. Pregúntenle a la DIAN si algo lo deja sin un carácter formal. Todo está con las declaraciones de impuestos, todo está absolutamente con todo lo que se haga desde el punto de vista de reporte para tener en cuenta, digamos, la parte tributaria. Lo mismo, cuando a uno le piden explicaciones por parte de las entidades de control, pues uno reporta de manera escrita. La comunicación escrita se usa cuando lo que se quiere transmitir es delicado o requiere de un gran cuidado al transmitirlo. Entonces, uno no le deja la verbalidad y a las falsas interpretaciones lo que es muy importante. Uno se toma la molestia de escribirlo y eso lo entrega. Lo entrega y ahí, antes de haberlo entregado, obviamente uno lo revisa. Y al revisarlo, pues se dejan claros todos los detalles y ahí específicamente se deja muy formalmente la comunicación. La comunicación escrita necesita específicamente que el receptor de la información estudie, piense, analice el contenido del texto. Y uno lo hace evidente. Mira, te mando los documentos para tu estudio. Te mando las proposiciones de tal grupo de la compañía. Te envío para tu conocimiento el resumen de lo que fue la reunión y ahí uno como jefe se da cuenta qué es lo que está pasando en los distintos niveles de la organización. La comunicación por correo de voz es muy personal y solamente tiene, digamos, llegada con la persona cuando esta persona está interesado en que uno le deje mensajes, que es lo que ocurre, por ejemplo, por WhatsApp. Por WhatsApp se vuelve impersonal la situación. WhatsApp tiene la posibilidad de armar grupos o de ser un canal privado entre los dos intervinientes del proceso. Y uno pues está pendiente de las cosas que ocurren en esta vía. El correo de voz permite que quien lo usa plasme un mensaje
con inflexión de voz que dan sentido al mensaje, mientras que otro tipo de mensajes carecen de esa tonalidad. Todos los mensajes escritos o verbales necesitan de un refuerzo. O sea, no es que yo dejé la información y la mandé y resulta que no pasó absolutamente nada. Hay que ver de qué se trata. Hay que ver específicamente qué es lo que está ocurriendo con la comunicación. Un solo mensaje no es suficiente a ratos. Entonces, uno tiene que comprobar que el proceso se cumplió. Uno tiene que comprobar específicamente que las cosas llegaron a donde tenían que llegar y en la cantidad de mensajes que tenían que llegar. Se elige el canal adecuado pensando en el tipo de mensaje que hay que transmitir, o sea, que hay que pensar en la organización cuáles de todos tenemos a disposición. El entorno o medio es muy importante. Las políticas de comunicación son las que determinan cómo es que se maneja la comunicación. Y entonces dice, para mensajes escritos en tales y tales circunstancias, se puede utilizar la comunicación con fulano de tal para estos procesos. Si se requiere de autorización específica, no puede ir sin el conocimiento o el visto bueno de fulano de tal. Por lo tanto, en estos procesos de comunicación organizacional también confluyen las distintas autoridades y estas distintas autoridades determinan cómo se hace para utilizar los medios disponibles de una organización. No siempre podemos darnos el lujo de escoger el medio para que la elección sea correcta. Piense con claridad y efectividad. Definitivamente hay que hacer un análisis de qué es lo que estoy transmitiendo y cómo lo voy a transmitir. Los informes deben ser siempre revestidos de formalidad. Por lo tanto, son documentos que se dejan por escrito y estos documentos siempre van como soporte. Es importantísimo saber que de pronto de arriba hacia abajo fluyen informaciones que son, digamos, muy importantes porque son los jefes quienes están determinando cómo es que se debe hacer la comunicación. Le piden por lo general a sus subalternos, a las secretarias o a los distintos coordinadores o a los mandos medios que se encarguen de difundir la información. Y cuando se encargan de difundir la información, pues esa persona actúa de una vez dejando la información. Como por ejemplo ahorita mandan un mensaje: por favor, soliciten a sus estudiantes que verifiquen cómo están en la plataforma de notas. Pues claro, de una, inmediatamente uno como director de programa lo canaliza. En este momento yo estoy pues en clase con ustedes, entonces aprovecho la interacción para eso y dejo constancia. Más adelante van a ver que cuando tengamos el break de esta clase, mientras hacemos transición de una clase a la otra, voy a dejar el mensaje por estudiantes y le sigo haciendo seguimiento. Porque aquí, por ejemplo, ya me salieron 3 condiciones en las que Natalia, Mafe y Ana María tienen una condición irregular del proceso solicitado. Entonces, pues obvio, a uno se le facilita la vida cuando la gente reacciona de manera inmediata al mensaje, es decir, el mensaje actúa como estímulo y la persona se involucra dentro del proceso. Entonces, de esta forma, yo puedo dar un informe a la universidad de esa manera cuando se recurre a una información que, por ejemplo, venga de abajo hacia arriba, las personas pueden detallar explícitamente qué es lo que está pasando y eso es lo que sirve para tomar decisiones sobre distintas condiciones de actuación que va a tener nuestra empresa y en este caso, por ejemplo, nuestro proceso en la relación estudiante-universidad. Bueno, ¿y qué les sugiere esta imagen para que me cuenten? ¿Como rumores, profe? Como rumores. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Laurita Piayú. A ver, gracias, Nicole. ¿Qué te sugiere esta imagen? Que estoy diciéndole algo a esa persona. Que le estás diciendo algo. Bueno, muy bien.
¿qué podría significar esta situación? Hablemos un poquito de asertividad en el proceso de comunicación. Es muy importante que nuestra comunicación sea asertiva. Nosotros tenemos que comprobar que la persona recibió la información. Una gran cantidad de inconvenientes que hay dentro de las organizaciones es justamente la falta de asertividad. Entonces, la asertividad es una de esas cualidades o calidades complejísimas de desarrollar, porque se supone que la asertividad permite que las personas estén haciendo un ejercicio comunicacional claro, conciso, y que de alguna manera esto se haga de forma natural y espontánea, pero que mediante procesos asertivos de comunicación se puedan desarrollar, valga la redundancia, estos ejercicios comunicacionales y que signifiquen algo para la persona y que adicionalmente las personas hagan clic frente al proceso de comunicación. ¿Por qué elegí esta imagen? Y esta imagen que va aquí como hablando al oído, porque en medio de todo la asertividad es eso. Cuando uno tiene esa cercanía con la persona y uno le está contando algo y le está diciendo, mira, pon atención en lo que te estoy diciendo. Sé consciente de lo que te estoy diciendo. Por favor, cierra los ojos y recuérdame cada vez que oigas esto. Obvio, uno en la organización no hace eso, pero mi imagen es sugestiva desde el punto de vista que los grandes problemas que tiene la organización son por falta de asertividad. La asertividad es una condición que no tiene la gente. ¿Y por qué? Porque es que la comunicación a veces pasa a ser música de fondo. Y resulta que no. Una persona asertiva tiene control de sus emociones y da a entender clara y concisamente su punto de vista y lo que quiere lograr. Entonces, a veces nosotros no nos preocupamos, medio decimos las cosas, y no nos aseguramos que el otro comprenda. Entonces hay que hacer un ejercicio casi de pegarse al oído de la otra persona para que esa persona lo sienta a uno, para que esa persona entienda que lo que yo le estoy diciendo es importante, pero no solamente es importante, sino requiere de esa bidireccionalidad, esa pregunta que es totalmente clara. Es una pregunta donde dice, mira, ¿me entendiste? ¿Logré ser clara contigo? ¿Estamos en el mismo canal? ¿Estamos en el proceso de que yo te digo algo y tú entiendes sobre qué vía lo estoy haciendo y me entiendes perfectamente qué es lo que te quiero decir? En las organizaciones permanentemente hay inconveniente por falta de asertividad. ¿Por qué? Por falta de claridad. Por falta de que las personas no tienen en cuenta que cada proceso de comunicación se hace además porque se necesita y porque es fundamental. Mire, dice aquí, las personas asertivas son recordadas, no pasan desapercibidas porque simplemente comunican al mundo sus deseos y lo comunican con claridad. Exigen lo que se les debe exigir y respetan a los demás, en todo caso que para exigir se debe merecer. Y si vas a comunicar asertivamente exigiendo algo que es tuyo, primero debes interiorizar la idea de lo que mereces plenamente. Entonces, esta es como una reflexión. ¿Soy clara? Así como yo soy clara, yo quisiera que el resto de la humanidad fuera clara conmigo. Yo quisiera que mi jefe no me hablara entre líneas. Yo quisiera que cuando yo le hablo a mi jefe tenga los 5 sentidos y me esté escuchando. Miren que hubo una cosa, un capítulo muy simpático. Cuando mi hija estaba en cuarto elemental, había una serie de reuniones en el colegio que eran amparadas por una red que se llama Red Papás. ¿Ustedes la conocen? Y es paz. La siguiente palabra es P-A-Z. Paz.
y pues supuestamente no son papás de padres progenitores, sino son papás para la paz. ¿Conocen a ese grupo de personas que han trabajado, por ejemplo, por los alimentos con demasiado azúcar? Han trabajado y han hecho campañas muy importantes contra el bullying, han estado muy pendientes de todo eso. ¿Sí los han oído por ahí? La red Papás incluso tienen programas a veces de televisión y sus campañas salen en Tal Cual y cosas de esas. ¿Sí los han escuchado? No, señora. Bueno, y ellos nos comentaban a nosotros, los papás, en un taller de formación, que normalmente los papás se vuelven como sordos con los hijos. ¿Y por qué se vuelven sordos con los hijos? Porque cuando los hijos llegan a cantarles cosas, sobre todo en una etapa donde tienen de 8 a 12 años, nunca separan sus ojos del computador y están hablando con uno y siguen trabajando. Entonces, mira, papá, es que yo venía a contarte tal situación. Ajá, ok, sí. Y siguen inmiscuidos en su proceso de computador y no le prestan la debida atención a la persona que llega. Eso también pasa en las compañías. Uno llega a hablar con fulano de tal y esa persona no se dirige a uno. Como por ejemplo, el señor Isaac en la universidad es muy preciso. Yo normalmente nunca lo interrumpo, no lo interrumpimos, sino cuando es necesario. Cuando uno llega a su oficina, uno, señor Isaac, ¿puedo comentarle algo? Y él dice, dime, mijita, espérame un segundito si está ocupado. Y le presta a uno total atención cuando se va a dirigir a uno. Entonces, dime, ¿qué es lo que quieres saber? Y en ese momento esa persona se voltea y le presta a uno el 100% de su atención. Eso es lo que debería pasar. Pero hay muchos jefes que tienen una bendita maña y es que uno entra a hablar con ellos y no se separan de la actividad que en ese momento están desarrollando. Como no se separan, justamente no hay una conexión con uno. A veces ni siquiera se acuerdan que uno pasó por la oficina y que finalmente uno tenía que decirles algo. Y con los papás a veces ocurre. Entonces, no paran la actividad que están desarrollando y se quedan haciendo otra actividad de carácter simultáneo. Ahí es muy probable que no se acuerden con precisión de lo que uno está diciendo. Y la anécdota que les iba a contar de Red Papás es que una niña de 8 años se quejó con el colegio y le dijo a las personas que estaban prestándole asesoría psicológica a todos estos chinos, era que los papás nunca se separaban o del celular o del computador y que cuando ellos hablaban, por ser tan pequeños, ellos no tenían la atención de los papás y de los adultos y que ellos podían decir cualquier cosa y los papás siempre actuaban de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque no hacían esas debidas pausas y esas debidas pausas son ejercicios de asertividad. Entonces, la niña dice, mi papá nunca se separa del computador cuando le estoy hablando, nunca se separa del celular cuando le estoy hablando y ya me molesté y entonces un día le dije una cosa y ni siquiera me contestó y reaccionó de forma tardía. Entonces le dijo, papá, ¿será que podemos ir a reunirnos con fulano de tal? Sí, claro, sí, no sé qué, no hay ningún problema. Sí, pero es que yo quería comentarte que para la reunión se necesitaba tal cosa. Sí, 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 sí. Pero es que quería contarte que fulano y sutano, sí, sí, sí. Y la niña toda mal geniada le dice, teniendo 8 años, y le dice, papá, pero es que nos vamos a reunir con nuestros amigos a hacer el amor. Y entonces el papá, sí, 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 sí. Le dice a la niña, pero tú estás poniéndome atención frente a lo que te estoy diciendo. Y ya la niña se enoja de 8 años y se voltea y el papá le dice, ¿qué era lo que me estabas diciendo? Que nos vamos a reunir con fulanos y sutanos y vamos a ir a hacer el amor. ¿Cómo se te ocurre? No sé qué. Ah, te das cuenta, papá, cuando yo te hablo, tú no me prestas atención. Y eso sucede
normalmente en las organizaciones. Ahora, cuando dice, exigen lo que se debe exigir y respetan a los demás, es que tú me prestas atención cuando yo te hable. De la misma manera, cuando tú requieras de mi atención, yo debo parar en actividades y prestarte el 100% de atención para hacer un proceso de comunicación asertivo. Y ahí dice, exigiendo algo que es tuyo. ¿Qué es lo que es tuyo? Es la atención de la otra persona. Entonces, hay que interiorizar y luego revisar qué es lo que se merece la persona plenamente, pero nos acostumbramos a que todo el mundo interactúe sin prestarnos la debida atención y eso no es un proceso asertivo. En este caso, por ejemplo, yo también les decía en introducción a la comunicación, uno de los parámetros es hable menos y escuche más. Y McCormack dice, si usted deja de hablar y empieza a escuchar, podrá enterarse de algo. Y si no es así, por lo menos tendrá la oportunidad de ordenar sus pensamientos. Estamos con dos oídos, con una sola boca, con dos ojitos para observar, pero se nos dice, escucha más y habla menos. ¿Por qué? Porque cuando uno está dentro de la organización, hay posibilidad de tener una referencia específica de lo que está ocurriendo con el mundo y nosotros no nos damos a la pausa de enterarnos de lo que está pasando con el mundo, no nos damos a la pausa asertiva de observar qué ocurre con fulano de tal cuando le dicen y se enoja, pero quien le dio la información ni siquiera se dio cuenta que se enojó. McCormack, si lo recuerdan, yo se los presenté en Introducción a la Comunicación. Es una persona que es el representante de muchos deportistas, es un manager tanto de figuras públicas como de muchos deportistas y tiene oficinas en muchos países del mundo, pero hace un gran ejercicio y deja como gran enseñanza que definitivamente hay que escuchar más y hablar menos. El silencio es más valioso a veces que las preguntas, propicia el hecho de que otros revelen información. En ese silencio yo me puedo dar cuenta de lo que puede estar ocurriendo y puedo hacer una lectura del otro de una forma más adecuada. Cuando a veces yo me dedico a escucharme también, puede ser que también diga más de lo que debería decir. Entonces puedo frenar y no hablar tanto, no hablar por hablar. Entonces, obviamente, esa combinación entre silencio, pequeñas pistas de carácter asertivo, dándole a la otra persona a entender que le estoy escuchando, pero también reclamando mi atención, es un proceso absolutamente necesario. Y de verdad que dentro de las organizaciones necesitamos implementar el tema del silencio y la asertividad. Aquí el silencio, por ejemplo, como técnica de ventas a veces es fundamental. Hay una técnica que es el de los 12 cierres y en los 12 cierres el último cierre es, usted ya explicó todos los beneficios que tenía una compañía, usted ya explicó todo lo que tenía a nivel de beneficio comprar y la persona se queda callada. El siguiente que hable pierde porque ese finalmente tiene que hacer el cierre del negocio y si logra la intervención de la otra persona, pues obviamente gana, digamos, como la partida. Entonces, pues vamos a dejar acá para hacer nuestro siguiente break, pero obvio quiero verlos y preguntarles si tienen alguna pregunta con respecto a esto y preguntarles específicamente acerca de nuestro parcial teórico, que ustedes saben que es la primera nota. Nosotros ya empezamos a trabajar sobre nuestro plan estratégico de comunicación interno y externo, pero debemos hacer una referencia específica de los conocimientos adquiridos hasta ahora. Entonces, ¿cuándo les parece que podemos hacer ese parcial? Mañana vamos a tener la visita de Claudia Martínez, como habíamos quedado, Claudia Martínez de Bienestar Universitario, porque nuestro plan requiere de su asistencia y de su apoyo para ver qué podemos lograr. Entonces, no sé si quieren hacer ese parcial de 8 a 9 o
si lo quieren hacer oral por acá, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Lo quieren hacer escrito y lo hacemos mañana? Profe, los de la noche ya hicieron ese parcial. No. No, no han hecho el parcial todavía. ¿Qué opinan? Profe, pues realmente, o sea, en mi caso, la sola palabra parcial me causa pánico, entonces yo preferiría que no fuera oral, la verdad. Me da de todo. Ah, ok, lo quieres escrito. Entonces hagamos una cosa, piensen y resolvemos y ahorita que nos volvamos a encontrar, ya han tenido la posibilidad de pensar y me cuentan cuando iniciemos nuestra segunda parte de este bloque. Bueno, nos vemos entonces a las 10 de la mañana. Ahí Chari que está súper pensativa. Bueno, un abrazo, descansen un ratico y nos vemos a las 10. Un abrazo, chao.